Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a quienes nos estén viendo y quienes estén escuchando por los distintos medios, redes sociales, por YouTube, por Instagram. Así que muy bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Fernando? Hola Cristian, bien, aquí estamos. ¿Tú cómo estás? Qué bueno verte. Está aquí aburrido, cansado, Fernando. Me Llevamos imagino, por la cuatro semana años en intensa. esta, 4 años en esta deriva, Mm. 4 años Y ahora en este entramos en una bloqueo. campaña de un mes. Sí, así es. Y como alguien dijo por ahí hace algunos días atrás, nos constitucionalizaron en noviembre, perdón, del año pasado, y nos dijeron que constitucionalizándonos prácticamente iba a ser la solución a nuestros problemas y nuestras demandas. Yo quiero remontarme a octubre. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que eso fue el inicio de todo este embrollo, ¿cierto? Y muchos tomaron la consigna de que prácticamente una nueva constitución que nadie pidió, iba a ser la panacea o la solución para nuestros problemas como país. ¿Te fijáis? Para esa desigualdad que tanto se esgrimió. Y pasamos después a un proceso que fue un fiasco, un proceso que vio nacer un movimiento como Movimientos Amarillos por Chile, y con el susto y con el miedo, y la gente demostró ser bastante más moderada de lo que algunos gente de cabeza caliente creía. Chile resultó ser mucho más moderado y en realidad se informó, en realidad utilizó la razón para tomar la decisión de rechazar una propuesta que era absolutamente maximalista. Y si lo llevamos a la estadística, incluso en comparación a la propuesta actual, tenía solamente un 0.3% de artículos aprobados con 100% de votación. Ahora estamos hablando de cerca del 51% de artículos aprobados con un 100% de aprobación dentro del Consejo. Hemos transitado 4 años y la gente está cansada. Yo estoy cansado, muchos jóvenes están cansados, muchos adultos están cansados. Hay todo un país que está cansado y puede caer en el gran error de votar nuevamente rechazo por el cansancio, por Eso. fatiga, por darle el rechazo no a la propuesta siquiera, sino que darle un rechazo prácticamente, digámoslo de alguna manera, a la clase política, o a los políticos, o a los partidos. Y estamos después de 4 años en este embrollo, cansados y aburridos. Así que, de esta manera, ¿cómo podemos discutir con esta propuesta? ¿Cómo podemos informarnos de esta propuesta? Si es buena o no es buena. Si Así es es. mejor que el 80 con las modificaciones o no es mejor. Y votar en contra a lo mejor puede ser muy contraproducente, porque la gente estaría votando desde la rabia, desde la ira. Entonces aquí yo invoco al sentido común de septiembre del año pasado, Fernando. Invoco Mm. al raciocinio y al ponderar qué es lo que realmente pueda ser conveniente, por qué puede ser conveniente realmente votar a favor. ¿Ok? Así que te doy el pase, Fernando. Sí, gracias Cristian. Bueno, entramos en una campaña de un mes saliendo de un plebiscito de salida que fue bien desgastante para muchos, incluyéndome. Y hoy día vemos básicamente las mismas fuerzas aglutinadas detrás de cada definición, salvo algunas excepciones, algunos personalismos. Hoy día la composición es más o menos parecida a lo que fue el plebiscito anterior. Pero hoy día estamos entrando en terreno ya derechamente de campaña y por eso es muy importante que este programa dé espacio para escuchar y escucharnos en el entendido de un poco atenuar la polarización en general que hay en la sociedad chilena. Y para eso el intercambio de opinión, el diálogo es muy importante. Y en esa línea hoy día tenemos a 4 grandes panelistas, 4 grandes amarillos, hay que ser transparente igual, tenemos 4 muy buenos militantes amarillos. Y voy a partir por presentar a la mujer, que es una mujer sureña, bueno, que está adoptada acá en el sur. Es una mujer muy valiente, muy transparente, que ha estado apoyando mucho acá a Amarillo desde su constitución. Y ahora está préstamo, bueno, hace bastante tiempo ya está de préstamo, así que yo creo que le quedó gustando el sur. Y tenemos acá en pantalla a Silvana Troncoso. Silvana, muy bienvenida, gracias por estar acá. Bienvenido, Hola a Silvana. todos, gracias por la bienvenida. Un gusto estar acá en este panel. Sé que no va a ser el primero, así es que vamos con todo a analizar en esta primera instancia qué se viene en esta nueva constitución. Súper, gracias Silvana. Seguimos entonces presentando a nuestros panelistas. Otro panelista es un joven de Amarillo,
tiene creo que 26 años, es una persona muy movida que ha ido moviendo a los jóvenes hace bastante tiempo, es de Santiago, así que igual es un gusto y un honor que pueda estar acá con nosotros y que se haya dado el tiempo también de conversar. Te doy la más cordial bienvenida, Diego Beltrán. ¿Estás por ahí? Hola Cristiano, hola Fernando, hola Silvana, gracias, un honor estar acá. Dos Bienvenido. correcciones, tengo 24 y soy de la Araucanía, pero más 24, que nada, bueno. Igual está adoptado en Santiago, pero es de la por Araucanía, supuesto, lo mismo ya. claro que sí. Ya. Y otra persona, seguimos con esta presentación. Bueno, es más conocido, es una persona que le gusta estar polemizando en Twitter. Y eso es bueno, una de las características que tiene él, es bien confrontacional, yo creo que Retic lo sabe muy bien, así que nada, pues no necesita muchas credenciales para ser presentado. Le doy la más cordial bienvenida a Tomás Elwin, y gracias igual por estar acá. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Fernando, Cristian y Silvana. Yo muy feliz de estar acá. Espero que tengamos una buena conversación el día de hoy para ir viendo lo que nos trae el texto y para dónde vamos a ir. Y la última persona que yo lo quería dejar al final a propósito, porque es una persona que le gusta hablar. Entonces, quiero que sea ahí lo más conciso posible, pero es un gusto tenerlo también a un gran abogado como don Fernando Tala, un gran militante de Amarillos y que viene aportando mucho desde la región metropolitana. Fernando, bienvenido. Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias también por la generosa presentación. Saludar también a los panelistas que nos acompañan esta noche. Ojalá tengamos una productiva conversación y la gente que nos esté escuchando, señoras y señores de sus casas, puedan también llevarse insumos argumentales para poder tener ahí para argumentar de mejor manera, de manera objetiva y no caer en estas tan corrientes fake news, noticias falsas que andan circulando últimamente. Súper. Ya, pues, Cristian, te doy con tus manos. Ok, estimado, a ver, aquí hay varias edades, pero en los dos extremos está el mayor y el menor de este panel. Así que voy a empezar por el menor del panel. Diego, activa tu micrófono nuevo. Diego, como pudiste escuchar al comienzo, o sea, hay que hacer una reseña y hay que hacer una bajada hasta los inicios de este embrollo hasta el estallido social, o como lo quieran llamar. Tú, en algún momento, ¿qué opinión tienes tú de las marchas? Obviamente me refiero a las marchas pacíficas, pero también de las marchas que fueron violentas. ¿Tú participaste de esas marchas? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto, Diego? Bien, gracias Cristian. Yo creo que a todas luces uno siempre tiene que partir por distinguir, ¿no? Obviamente cualquier marcha pacífica dentro de los márgenes de la ley y dentro de las garantías propias de cualquier manifestación legítima siempre va a ser bien llevada y bien habida, mientras que cualquier símbolo que aluda a la violencia, a la destrucción, al desorden descarnado, yo creo que debe ser condenado, más bien sobre todo lo que pasó en el estallido social. Yo, dentro de mi generación, que justo fue mi primer año de universidad, el 2019, fuimos muchos los que protestábamos y marchamos por las calles, pero pacíficamente, con pancartas, con alusiones a demandas sociales legítimas, pero rechazando cualquier tipo de violencia, cualquier llamado al uso de las armas, cualquier llamado al uso de la destrucción del metro, todo ese tipo de cosas, de hecho, me parecen tremendamente destructivas y antagónicas a lo que se quería lograr. Y es más, terminaron por opacar, de cierta manera, algo que en un principio puede haber sido muy legítimo y que se empañó y se tiñó de violencia y en muchos casos de sangre. Nosotros participamos como jóvenes dentro de un movimiento que se llamaba Poleras Blancas, por ejemplo, el cual se dedicaba, luego de cada marcha violenta, a limpiar Santiago, a, digamos, reparar los destrozos, todo lo que se hizo con el sistema de metro, lo que sucedió en las mismas calles, cuando se destruía en gran parte el mobiliario público. Y yo creo que gran parte de los universitarios comparte el mismo sentimiento, que algo tan legítimo y que en su momento puede haber simbolizado un cambio profundo para Chile de forma positiva, se empañó y generó toda esta ola de caos social e institucional que derivó en lo que conocemos hoy en día con los procesos constitucionales que de todas maneras han sido mal habidos y mal llevados.
Entiendo. Ahora, Diego, bueno, en algún momento yo nunca vi la consigna de queremos cambiar la Constitución, ¿ya? Tú en algún momento yo creo que a lo mejor no viste tampoco y tampoco quisiste a lo mejor en algún momento cambiar la Constitución. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Porque no era la consigna que uno veía en la calle. Yo fíjate que concuerdo plenamente contigo, porque no corresponden a las consignas que uno mismo tampoco esgrimía como estudiante. A todas luces correspondían más bien a interpretaciones posteriores y a soluciones parche que se le quiso dar por parte del establishment político de nuestro país, y más bien nosotros como estudiantes apuntamos a otro tipo de soluciones quizás profundas a la vez también, pero destinadas en otros conceptos y no precisamente al cambio constitucional. Ok, ahora, bueno, estamos aquí, ¿te fijas? Estamos acá y siendo bien directo, siendo bien concreto, ¿tú piensas que realmente necesitamos una nueva Constitución? Yo creo, Cristian, de que en el proceso en que nos encontramos y focalizándolo más bien al proceso actual, de todas maneras yo creo que sí necesitamos una nueva constitución para Chile. Todo esto además para cerrar este proceso. Correcto, para cerrar este proceso. Como dijo Barken en pauta hace días atrás, el que se constitucionalice, constitucionalor se da. Es un trabalengua, ¿te fijas? Pero que yo prefiero desconstitucionalizarme. ¿Te fijas? Ahora, en ese sentido, tú piensas que, aquí estoy hablando en términos generales, que esta propuesta sí es mejor que la Constitución actual y se debe ir por el a favor. Bueno, siendo el más joven del panel y obviamente por añadidura quizá el más inexperto y sin experiencia tan relevante como los demás, pero desde mi visión como joven estudiante de Derecho, yo creo que esta constitución, este proyecto constitucional que pretendemos aprobar el 17 de diciembre es mejor que la constitución actual y simboliza en sí mismo una serie de garantías sociales, ciudadanas, que a todas luces van a darle un nuevo cambio, un nuevo rumbo a Chile, que es lo que necesitamos. Y el cierre de este proceso, digamos, tan convulso que inicia el 2019 y que esperamos termine este 17 de diciembre. Ok, te agradezco. Tomás, mira, pucha, Tomás es un hombre súper comprometido ahora, pues, tiene harta agenda, una agenda bien apretada, así que Tomás va a poder solamente compartir un rato con nosotros, así que por lo mismo entró y me vino a cambiar la pauta, pues. Así que voy a adelantar una pregunta para que puedas explayarte con tranquilidad, Tomás. Mira, uno de los fake news que andan dando vuelta, que yo creo que es el fake news, es que nos vamos a transformar con esta propuesta de constitución en un Estado socialista, en un país socialista. El Estado de Chile, según la propuesta, el Estado de Chile es social y democrático de derecho. ¿Realmente nos vamos a convertir en un país socialista? No, pero antes de profundizar esa pregunta, quisiera pronunciarme respecto a algo que dijo Diego, con lo que yo discrepo un poco, en cuanto a que respecto del estallido la demanda de una nueva constitución no figuraba. Si bien es cierto que la población sale indignada a las calles el año 2019 sin tener muy claro el tema constituyente o las demandas, porque las demandas siempre son por cuestiones de fondo, o sea, pensiones, salud, etc. Hay un factor de desconfianza en el sistema político y hay una cierta saturación con nuestra democracia que no está siendo capaz de darle soluciones a la ciudadanía, por lo menos hace 10 años, a los problemas que presenta. O sea, piénsenlo de esta manera. En Chile nosotros estamos pendientes con una reforma de pensiones hace muchísimo tiempo, que se debió resolver por lo menos en la década de los 2000. El sistema de ISAPRE también requería una intervención en profundidad y eso tampoco se hizo. A su vez que teníamos un sistema de crédito conal del Estado que por supuesto también influyó muchísimo, pero lo que falla en Chile a partir del año 2019, o lo que se hace patente, es que nuestra democracia es la que empieza a fallar. Y lamentablemente la única solución que el sistema político fue capaz de dar ante esa crisis de divorcio entre la ciudadanía y sus representantes es una nueva constitución. ¿Por qué? Porque efectivamente la necesidad de reorganizar nuestro sistema político, de perfeccionar nuestra democracia, de replantearnos nuestros derechos fundamentales,
yo creo que efectivamente requería una discusión profunda y replantearse. De hecho, en ese mismo sentido, la concertación, la izquierda había hecho esfuerzos desde el año 88 en adelante para ir reformando la Constitución de modo que fuese democrática y que permitiese los avances y canalizar las demandas ciudadanas legítimas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy día. Ahora, yendo hacia tu pregunta, y de hecho, bueno, el proceso anterior falló porque la forma de canalización, la verdad es que fue inaceptable para la ciudadanía, y nosotros promovimos con mucha fuerza este nuevo proceso, puesto que desde Amarillo siempre tuvimos la convicción de que Chile efectivamente necesita una nueva constitución. Por lo tanto, este proceso yo siento que es un poco hijo de nosotros, porque estuvimos detrás del rechazo anterior, porque el texto era inaceptable, pero también contribuimos con mucha fuerza a la configuración de este nuevo proceso. Y la verdad es que yo creo que ese proceso ha sido exitoso. Creo que se le está ofreciendo a Chile un texto que no solamente es aceptable, que recoge en gran medida las demandas ciudadanas, sino que también perfecciona nuestra democracia, perfecciona nuestro sistema político, ordena nuestro naipe político de alguna manera, introduce normas de disciplina, hace el país más gobernable, más viable, etc. En cuanto a tu pregunta derechamente, y perdóname por haberme extendido tanto en esto, es falso que Chile se vaya a transformar en una república socialista por ser un Estado social y democrático de derecho. El Estado, de hecho, por el contrario, los derechos fundamentales quedan totalmente garantizados, los ciudadanos quedan mucho más empoderados que con el texto actual, se garantiza el derecho a la propiedad, libertad religiosa, libertad de emprendimiento, libertad de desempeñar cualquier actividad económica, libertad de asociación, cosas que en repúblicas socialistas la verdad es que no existen. Si usted va a cualquier país donde efectivamente rija un sistema socialista o comunista, usted se va a dar cuenta rápidamente que no existen ni sindicatos, ni gremios, ni asociaciones, ni nada, porque todo se canaliza a través del partido y el partido a su vez se identifica con el Estado. No es lo que ocurre acá, sino que por el contrario, el hecho de que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, lo que va a implicar es que el Estado no solamente va a ser democrático, inclusivo, de hecho esta Constitución va a contemplar normas de participación directa, iniciativas populares de ley, iniciativas derogatorias de ley, foros ciudadanos, etcétera, sino que además pone al Estado en una obligación de proveer bienes sociales, que son los llamados derechos sociales, en favor de la ciudadanía, con provisión tanto pública como privada, indistintamente, que son básicamente 5. Es el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho al agua, que tiene que estar garantizada constitucionalmente. Pero no nos quedamos solamente en un enunciado vacío, en un mandato legal, sino que se perfecciona el recurso de protección, de modo tal que ahora los ciudadanos van a poder recurrir de protección respecto de esos derechos sociales. Y ahí cabe la pregunta que probablemente se están haciendo en el panel: ¿cómo voy a demandar vía recurso de protección, por ejemplo, el derecho a la educación? Por ejemplo, si yo quisiera tomar clases de polo, ¿podría interponer un recurso de protección para que el Estado me pague clases de polo o de golf o de esgrima o de alguna cosa así? Por ejemplo, a mí me gusta tocar guitarra y yo quiero clases de guitarra. ¿Eso está abarcado en el derecho a educación? No. Sino que, ¿qué es lo que pasa? Hoy día nosotros tenemos ciertas prestaciones educacionales garantizadas por ley y el recurso de protección nos va a permitir exigir que se presten ese derecho en la medida que esté garantizado por ley. Pongamos un ejemplo. Todos sabemos lo que está pasando en Atacama hoy día, que hace casi 2 meses los chiquillos allá no tienen educación y no pueden asistir al colegio porque está derechamente en condiciones infrahumanas. Y los profesores en consecuencia están en paro. Esta Constitución no solamente garantiza la continuidad del servicio educativo, sino que permite por primera vez que los estudiantes de esos establecimientos ejerzan un recurso de protección para que el Estado garantice aquellas prestaciones que están garantizadas, que están ya garantizadas por ley, valga la redundancia, respecto a esos colegios. Entonces, hay un derecho de esa gente a ir al colegio que ahora va a poder exigir compulsivamente a un tribunal de la República. Entonces aquí lo que nosotros decimos es que hay ciertos mínimos, y esto coexiste también con un Estado que recoge también el principio de subsidiariedad vía principio de responsabilidad fiscal, progresividad de los derechos, que son 2 principios que son importantísimos en el nuevo texto, de modo tal que esto puede coexistir perfectamente con un sistema privado bajo un sistema de mínimos. Nosotros como país estamos diciendo hoy día, mire, ¿sabe qué? Más abajo que esto no es aceptable como sociedad. No es aceptable como sociedad, por ejemplo, que la gente no tenga dónde vivir y esté en la calle o viva sin nada.
No es aceptable que la gente no vaya al colegio. No es aceptable que la gente se muera si es que se enferma. No es aceptable que la gente no tenga derecho al agua, por ejemplo. Y no es aceptable tampoco que la gente no tenga algún tipo de seguridad social. Pero nada obsta que si yo quiero, por ejemplo, adquirir una vivienda de mayor valor, digámoslo en términos más ridículos, a mí me va estupendamente bien en la vida y quiero comprarme una casa que la quiero tapizar en mármol, nada obsta que lo pueda hacer. Y por eso es un sistema que va a coexistir de modo pacífico, como de hecho en Alemania, en los países, en la mayoría de los países europeos, entre un sistema privado y un sistema público de ciertos mínimos, donde a partir de ahí la ciudadanía se construye a sí misma. No sé si eso responde a tu pregunta, Cristian. Disculpa. Está sin Ahora, audio. sí, muy bien. No, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, bueno, ¿qué significa también que sea progresivo? Mira, que sea progresivo significa que los derechos sociales, más bien los derechos fundamentales, tienen que ir en expansión. O sea, la prestación que hace el Estado en favor de los ciudadanos tiene que ir expandiéndose progresivamente para alcanzar a la gran mayoría de la población y con una orientación de calidad y de comprensión del servicio que se otorga. Por ejemplo, si hoy día nosotros estimamos que educación de calidad, por ejemplo, es recibir clases de filosofía o de educación cívica, una futura reforma no podría cancelar aquello sin vulnerar la Constitución en virtud del principio de progresividad. Y también eso coexiste con el principio de responsabilidad fiscal, que quiere decir que el Estado tiene que tener fondos y tiene que tener los medios para costear esto, porque si no es re fácil. Vamos a demandar derechos sociales, vamos a pedir clases de polo gratuitas y de calidad para todo el mundo, sin ningún tipo de responsabilidad y sin pensar en cómo va a estar el país en algunos años más. Por lo tanto, esas son las dos garantías que, por una parte, garantizan la progresividad de los derechos, pero también garantizan que aquellos se proveerán con responsabilidad. Entiendo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo tengo un comentario, Cristian. Okay. Primero resumir la presentación que hizo Tomás, me parece muy didáctica, muy pedagógica, muy clara. Y ahí yo quiero destacar dos cosas que son muy importantes que nuestro oyente, digamos, puede hacer. Primero, es que hay una innovación muy importante en este texto, y es que se consideran compatibles la convivencia entre el principio de un Estado social de derecho y también el Estado subsidiario. Ambos principios se habían considerado excluyentes en parte de la discusión pública de los últimos años, donde uno tenía que elegir, pero esta propuesta constitucional los integra, los compatibiliza y lo hace, digamos, los vincula, digamos, de tal manera que la provisión de ciertos derechos sociales van por el Estado, que es el mínimo común, pero tampoco, digamos, le quita la autonomía para que los privados puedan otorgar ciertos bienes públicos. Eso es lo primero que destacar. Y lo segundo es que efectivamente, o sea, el Estado Social de Derecho tiene un deber progresivo que está sujeto a una cláusula de responsabilidad fiscal, pero también hay un principio, digamos, de remoción de obstáculos, es decir, se le pide al Estado que, en la medida que pueda, tenga que avanzar en la provisión de ciertos derechos que le puedan dar igualdad y justicia a las personas. Y eso es justamente las dos cosas muy importantes que se señalan en esta propuesta constitucional y que son muy importantes de destacar. Ahora, siguiendo un poco con las preguntas al panel, y aquí tenemos a Fernando Tala, yo le quiero preguntar y ser un poquito más genérico, digamos, con mi pregunta, y preguntarle a Fernando, ¿qué es una constitución y por qué necesitamos una nueva constitución? ¿Por qué es tan importante ir por el a favor? ¿Qué hace que esta constitución que hoy día nos rija esté obsoleta o no cumpla con los criterios, los estándares de hoy día? ¿Qué hay? Muchas gracias por tu pregunta, Tocayo. Mira, te agradezco además la pregunta porque soy de la idea, quizás tú también, de que tal como contaban los otros panelistas y Cristian en su introducción, de repente se puso esta constitución, a la vigente, a la del 80/2005, a la constitución que fue nominada, motejada por todo sector que en este momento nos gobierna, cierro comillas, como la constitución de los generales, como la constitución ilegítima en su origen, como la constitución del dictador, aquella que podía ser reemplazada por cualquiera e iba a ser mejor. Parece que no era tan así. La pusieron como chivo expiatorio, tal como decía mi colega Tomás, para poder
mejorar o quizás ofrecer como una panacea para todos los males, pero de todas maneras sí ese postulado, esa propuesta sí caló dentro de la población, ya que fue homologada la Constitución misma con la clase política. O sea, no queremos nada con la clase política. ¿Qué nos ofrece la clase política para prometernos que esto va a cambiar? Y al decir a la gente que íbamos a cambiar el radier de la casa, la gente, pucha, creyó eso. Y por lo tanto, nuestra Constitución, que ya estaba deslegitimada de manera social hace ya tiempo, sobre todo por su origen, también se había reformado bastante, lo que uno quiera. Por favor, ahí en sus casas googleen después lo que es el barco de Teseo, que es un ejercicio mental de qué pasa cuando le cambiamos todas las piezas a algo, sigue siendo ese algo. Entonces, después se produjo en noviembre de 2019 este pacto en virtud del cual la clase política entregó en sacrificio este chivo expiatorio para decir, vamos a sacrificar esto para que todo cambie. Y la gente lo creyó y ya estamos en eso. Uno puede hacer todos los ejercicios abstractos que uno quiera, pero ya tenemos que jugar con lo que hay. Entonces, me gustaría decir a la gente quizás una cosa que le podría servir como insumo, en el sentido de que, ¿qué es una constitución? Porque el año pasado nos contaron que la constitución se podía poner de todo, desde fumar marihuana, pero desde cómo hacer un pito, hasta qué tipo de comida tengo que pedirle yo al Estado. Por favor, revisen la constitución propuesta el año pasado y afortunadamente rechazada. Decía que el Estado asegurará a todas las personas una alimentación, creo que era como étnica y culturalmente relevante, algo loquísimo porque yo tengo ascendencia inglesa y árabe. Eso significa que el Estado me tiene que dar hojitas de parra y una taza de té, no lo creo. Entonces, les voy a contar un poco de qué se trata una constitución. ¿Es una varita mágica? ¿Es la solución a todo? Una constitución es la norma fundamental. Dentro de nuestras normas jurídicas tenemos una escala en la cual la que está en la punta de la pirámide sería la Constitución. Y se refiere principalmente a 4 cosas. Yo lo he resumido en 4 aspectos que son bastante entendibles para cualquiera que no tenga que pegarse la lata de estudiar derecho constitucional. Primero, ¿para qué sirve una Constitución? Para delinear la silueta del Estado, del tipo de Estado que vamos a hacer. ¿Vamos a hacer una monarquía? ¿Vamos a hacer una república? ¿Qué tipo de república? ¿Vamos a hacer una tribu con un cacique? ¿Qué vamos a hacer? Segundo, que es el más conocido y que es el germen de las constituciones históricamente hablando, desde la Carta Magna en adelante. Limitar, equilibrar, dividir, contrapesar y controlar el poder de aquellos que detentan el poder dentro del Estado. O sea, para limitar el poder en algún momento del rey y ahora de nuestros gobernantes. Y ojo con lo siguiente, dividir los poderes del Estado y contrapesarlos entre ellos. Eso es muy importante para lo que vamos a seguir hablando después. Después, tercero, establecer derechos mediante los cuales los nacionales, las personas que viven en este Estado, podrán limitar el poder de sus gobernantes. Aquí tenemos una cosa que yo quería prolongar un poco lo que había hablado Tomás. Tenemos derechos de primera categoría y de segunda categoría, o de primera generación y segunda generación. Los primeros derechos son los límites mismos al poder del gobernante. Es decir, yo tengo que decir al gobernante, no te metas con mi religión, no te metas con mi libertad de expresión, no te metas con mi libertad de transitar. O sea, son todas aquellas cosas en que nosotros le decimos al Estado, no te metas con mis derechos. Y después tenemos los de segunda generación, que son aquellos derechos en los que nosotros le decimos al Estado, por favor, ayúdame con esto, es tu deber, conmigo que soy un nacional. Por ejemplo, los 5 que nombró Tomás, salud, previsión, educación, agua y vivienda, que son cosas que yo quizás no podría hacer solo y que por lo tanto el Estado se presta para ayudarme. Y por último, como cuarto pilar de lo que es una constitución en sí misma, es que tiene que delinear también cómo vamos a formar las leyes que van a venir en inferior rango a esta que es la norma fundamental y suprema, que ahora por fin lo dice esta propuesta, dentro de todas las otras normas jurídicas. Por lo tanto, cualquier otra cosa que se aleje o que se salga mucho de estos 4 pilares, sí son cosas que podrían ser adicionales, que uno puede decir están siendo un poco programáticos, quizás está muy cargada a la derecha, pero ahí yo discrepo. Y voy a meterme un poco también en terreno ya más beligerante. En la propuesta pasada, yo les dije que recordaran, teníamos como propuesta que se acababa uno de los poderes del Estado. Se acababa para siempre el poder judicial. Para que ustedes que están en sus casas, antes el rey, antes de que existieran las constituciones, tenía todo el poder él solo. Él juzgaba, él hacía las leyes, él mandaba a hacerlas cumplir. Entonces,
lo que se estaba proponiendo acababa con un tercio de milenio de historia democrática de la civilización occidental en cuanto a división de los poderes del Estado. Esta propuesta es una propuesta más razonable. Esta propuesta puede tener cosas que no te gustan, pero no creo que nadie honestamente pueda decirme que esta propuesta contiene algunos postulados que acaben con una democracia moderna. Por eso yo quiero también que se lleven como insumo para su casa, para poder debatir con sus amigos y familiares, cuando te digan, no, es que antes era todo cargado a la izquierda y ahora es todo cargado a la derecha. Primero, eso es mentira porque ahora no se trabajó sobre una hoja en blanco, y segundo, también es mentira porque no hay nada que sea tan partisano como la vez anterior, y tampoco hay nada que quizás los derechistas con hoja en blanco hubieran podido poner, ¿ya? Espero que después de esta intervención podamos seguir sacando temas más concretos, ataquemos algunas fake news puntuales, pero yo quería dejarle a la gente que nos está escuchando una pincelada de más o menos qué es esto, y por lo tanto de por qué tendríamos que tener una nueva constitución, porque es un pacto entre todos los nacionales para poder desde ahí seguir hacia adelante, porque yo creo, es mi opinión personal, no hablo por el partido ni por nadie que no sea yo mismo, que la constitución que ya tenemos, o sea, la del 80, partiendo por el hecho de que le bajaron demasiado los quórum, creo que es uno de los quórum más bajos en el mundo para modificar una constitución, ya está deslegitimada tanto técnicamente como emocionalmente para el sentir popular. Con eso también. Gracias. Gracias. Está muteado, Fernando, pero déjame, Tomás, no sé si alcanzamos a tocar un tema, porque sé que estás con tiempo, pero tú compartiste hace, no sé, 1 o 2 días atrás, compartiste por las redes, una opinión muy interesante sobre el derecho a huelga. ¿Te fijas? Hay un fake news que anda dando vuelta también que aquí se termina el derecho a huelga. ¿Te fijas? No hay derecho a huelga. Así es. Mira. ¿Cuál es tu opinión? Sí, voy a tomar la posta desde ahí, porque, mira, esta fake news respecto de que se acaba con el derecho a huelga o que queda muy limitado o que esta constitución es un retroceso al respecto, a mí me revela que existe gente que o bien está de mala fe esparciendo mentiras, o dos, que derechamente ignoran respecto de técnicas de interpretación que acá lo sabrá Diego y lo sabrá Fernando, cualquier estudiante de primer año las sabe o debería saberlas. Me voy a expandir un poco. Los derechos fundamentales hay que recordar que son mínimos. Son normas mínimas. Son normas que el Estado no puede pasar a llevar, sino a través de una ley, mediante ciertas... y siempre respetando el contenido esencial del derecho fundamental de que se trata. Entonces, ¿qué es lo que se dice? El derecho a huelga está cubierto en el artículo 16, número 27 de la Constitución, y se señala que, de la Constitución nueva propuesta, y se señala que se contempla el derecho a huelga en el marco de la negociación colectiva. De la lectura de la norma, como tú me acabas de escuchar, no dice que se contemple solo en el marco de la negociación colectiva, de primera, y más allá de eso, incluso si lo dijera, hay que recordar que el artículo 16 parte con la frase: esta Constitución garantiza a las personas. Por lo tanto, no hay una prohibición legal de avanzar con el derecho a huelga hacia otras hipótesis. Hoy día nuestro Código del Trabajo, hoy día la Constitución no contempla el derecho a huelga. Y los tratados internacionales donde la huelga está consagrada señalan que la huelga se ejercerá en la forma prescrita en la ley. Yo me dedico al derecho al trabajo, por lo tanto veo esto todos los días. La ley en Chile es tremendamente restrictiva con el derecho a huelga y la contempla solamente en la negociación colectiva reglada. Y hay una excepción dentro del artículo 184 del Código del Trabajo que permite la paralización de funciones a nivel colectivo solo y exclusivamente cuando hay peligro para la salud o la seguridad de los trabajadores. Entonces salieron a decir por ahí, oye, esta norma quedaría inconstitucional. Pero esa interpretación implica que ellos están estimando que por el hecho de que se proteja el derecho a huelga solo en el ámbito de la negociación colectiva, eso quiere decir que se prohibirían las demás. Y eso no es así. De hecho, el derecho a huelga de la Constitución va un poco más allá y dice que se protege en el marco de la negociación colectiva, pero no especifica si es reglada o no. Y el Código del Trabajo contempla la negociación colectiva reglada, donde está el derecho a huelga, y contempla la negociación colectiva no reglada. Por lo tanto, la Constitución hoy día expandiría el derecho a huelga respecto de lo que hoy existe
y no lo contrae, pero bajo ningún respecto. Entonces, a mi juicio, esa noticia es completamente falsa. De hecho, nos tensamos en una discusión vía Twitter con Luis Villavicencio, doctor en Derecho en la Universidad de Valparaíso, con Rodrigo Rettig, mi gran amigo, y participó de mi opinión también Claudio Palavecino y Luis Lizama, que ambos son profesores del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, profesores con amplia experiencia. Por tanto, esto te lo voy a explicar de manera un poco más simple, porque yo sé que es un poco difícil de entender cuando uno no tiene la deformación profesional del abogado. Digamos que la Constitución dijera hipotéticamente que tú tienes derecho a un plato de porotos a la hora de almuerzo. ¿Ya? Esta Constitución garantiza a todas las personas un plato de porotos a la hora del almuerzo. Tú podrías interpretar a raíz de esa norma que tendrías prohibido comer porotos a la hora de 11 o a la comida. No, ¿cierto? Sino que lo que te dicen es, mire, esta Constitución solamente te va a garantizar porotos a la hora del almuerzo. Más allá de eso, ya no corresponde a la Constitución, sino que a la ley. ¿Se entiende, no? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, esa es una noticia falsa que la verdad a mí me resulta insólito que no se salga con mayor ímpetu a desmentir. ¿Ya? Esto es, sencillamente, como les decía, aplicar técnicas interpretativas que todos aprendimos en primer año en la Facultad de Derecho más ordinaria, si se quiere, el país. ¿Ya? Bueno, y así hay otras que se constitucionalizan la AFP, que se constitucionalizan la ISAPRE, que se acaban los derechos de las mujeres y que va a desaparecer el derecho administrativo sancionador y que se acaba el derecho penal y que los narcotraficantes van a salir libres y que viene el apocalipsis zombie y que nos va a estrellar un meteorito. Pura estupidez, la verdad. Yo lo que lamento es que no se haya agregado el derecho al goce, ¿eh? Eso está en la anterior, el derecho al placer sexual. El derecho al goce. Mira, esta es otra fake news que a mí me molesta, pero muchísimo. Y ahí me sorprende que quienes el año pasado aprobaron el texto plurinacional, ahora te salen a decir, sin que se les mueva el rostro, que esta Constitución va a generar una judicialización excesiva respecto a los derechos fundamentales que contempla. Amigo, la Constitución del año pasado contemplaba el derecho al placer sexual y tú la apoyaste con pasión islámica sin reparar en nada de eso. Y hoy día me vienes a decir que los 5 derechos fundamentales sociales que hoy día están contemplados te producen molestia porque alguna coma está mal puesta. O sea, un poquito. Hay una explicación para eso. Un poquito de consecuencia, por favor. Yo les pido un poquito de consecuencia. Nada más. ¿Alguna opinión? Yo creo que hay una explicación para el fenómeno que acaba de explicar al final, colega Tomás, de que ahora están alegando por comas, por leguleyadas impresionantemente bizantinas, como el tema ese de esta constitución es para los narcotraficantes, que ojalá podemos tocarlo más adelante, si quieren ahí lo podemos explicar un poco, precisamente porque eran tantas las cosas que nosotros alegábamos que eran realmente impidientes de un Estado democrático, que ni siquiera tuvimos tiempo de fijarnos en las comas. Estábamos luchando contra un postulado que quería sacarnos del Senado, contra un postulado que quería acabar con la igualdad ante la ley, que quería acabar con la división de poderes del Estado. Entonces no tuvimos tiempo de fijarnos en las comas y tanto tiempo nos faltó que algunas cosas que ahora están alegando, que de hecho tiene que ver con este tema de los narcotraficantes, estaba en la propuesta pasada. Ni la vimos, no tuvimos tiempo de fijarnos en esa minucia porque teníamos que luchar contra monstruos más grandes. Así es. Va por ahí, yo creo. Bueno. Podríamos decir que hubiésemos necesitado pasaporte para ir a ver a Diego Beltrán, ¿no? Claro. Para entrar ahí y para ir al norte también, para ir al Tahuantinsuyo en el norte y para ir al Gualmapu en el sur. Oye, yo sé que íbamos a discutir el texto y todo el tema, pero sí que es inevitable de repente no reírse de estas cuestiones del año pasado. O sea, era una bestialidad faraónica, recitando al profe Massa. Oye, era faraónico. Cuando te dicen que el texto actual es partisano, que es terrible, todas esas estupideces, uno piensa, oye, el texto del año pasado le permitía a los pueblos originarios tener relaciones internacionales con los pueblos originarios que estaban del otro lado. Así o sea, eso es lo que estamos discutiendo. O sea, por el amor de Ganesha. O sea, paremos. ¿Okay? Hoy día estamos discutiendo si
la potestad reglamentaria está muy restringida o no está tan restringida como a uno le gustaría, o si la conducta penal tiene que estar más o menos descrita, y si las contribuciones te generan exenciones para los ricos o no para la clase media. O sea, el nivel de discusión es totalmente distinto. Entonces, cuando te dicen que esto es un análogo del texto pasado, eso es falso, es una deshonestidad intelectual, pero atroz. Y de hecho, esto es tan así, es tan absurdo y es tan carepalo, perdónenme, que a la gente del socialismo democrático no le quedó más remedio que salir a decir, oye, en verdad cometimos un gravísimo error el año pasado con aprobar esta estupidez de texto. Gabriel Osorio. Para poder sostener, digamos, sin que se les mueva tanto la cara, que este texto es partisano, pues. O sea, te imaginarás. Oye, Diego, me hubieses timbrado el pasaporte, ¿no? Para poder pasar. No, claro, de todas maneras, sí. Un timbre, doble sello por ambos lados de la hoja. Bien. Fernando, dale. Voy. Oye, Cristian, perdona, yo me tengo que salir. Así que les pido perdón, le agradezco, Cristian, mucho la invitación. Déjate algunos tópicos que quizás, no sé, si te acordáis, ya que he estado en la primera línea últimamente, Tomás, no sé si te podéis dejar como algunos tópicos, algunos títulos para que los sigamos desarrollando, o alguna fake news a la que hayas estado enfrentado últimamente. Tenemos varios. Quedaste amarrado para devolvernos. Los tienen varios. Hay muchas fake news que desbaratar, la democracia que se ofrece, el rediseño del Tribunal Constitucional, que es algo que se habla poco, pero a mí me parece tremendamente importante. Es algo que se podría tocar, que deja de ser una tercera cámara para pasar a convertirse en un tribunal propiamente tal. ¿Ya? Tomás, pero te dejo amarrado por oportunidad, pues esta es la primera. Pero cuenta conmigo. ¿Sí? Por supuesto, sí, cuenta conmigo. El mismo panel, así que. Sí. Vamos para la otra. Ya vos, Tomás. Sí, Diego, muchas gracias. Silvana, un agrado. Este más, Fernando, Cristian y Fernando. Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense. Chao, Tommy. Bueno, vamos a seguir con la discusión. A mí todavía no nos toca nuestra última panelista, que es Silvana. Yo quiero hacer una pregunta a Silvana. Yo sé que ella se mueve bien en el ámbito económico, así que quiero llevarla un poco para allá. ¿Qué tan importante, digamos, entendiendo el contexto microeconómico y macroeconómico, tener una nueva constitución? ¿Es un buen tiempo? En vista también de los niveles de incertidumbre, la certeza, la economía es de mucha certidumbre, se maneja mucho a eso, es mucha especulación respecto a los escenarios posibles. Entonces quiero saber cómo ves tú, cómo haces el balance respecto a si esta propuesta constitucional va a ayudar, digamos, a acelerar, por ejemplo, el crecimiento, va a generar una recaudación, vamos a generar también más gastos del Estado. Probablemente vaya a ser así, en el entendido de que estamos avanzando en un Estado social y democrático de derecho, pero sujeto a un tema de responsabilidad fiscal. Puede que avancemos también en un mayor gasto. Pero quiero saber un poco tu aprensión, ¿eh? Esa como primera pregunta, saber cómo ves tú, cómo visualizas esta propuesta constitucional respecto al escenario macro y microeconómico, particularmente el micro, que es donde afecta más. Y la segunda pregunta es respecto a las contribuciones. ¿Qué tan importantes son las contribuciones hoy día en los municipios? ¿Qué pasaría eventualmente si estas se llegasen a eliminar? ¿Cómo ves tú el escenario? Te dejo. Ya, primero que todo, no venía preparada para responder esta pregunta. Y yo iba a venir a hablar acerca más de la línea feminista o por el lado de la igualdad. Bueno, también podemos tocarlo. Pero totalmente. Ya viene esa pregunta, ya viene, por si acaso. Sí, no, está perfecto. Con respecto a esto, yo considero que igual dentro de todo este proceso que hemos ido, o sea, que tenemos hace ya varios años, esto ya está desde el 2019, que estamos con todo este proceso y ha afectado mucho al país en todo ámbito desde el punto de vista económico, porque genera una cierta desestabilidad al país y la imagen también que genera esto, no tan solo a nivel Chile, sino que a nivel internacional. El tema macro o el tema de los, ¿cómo decirlo? Como afecta mucho el cómo ven
los inversionistas en nuestro país. Nosotros no vivimos solo en el mundo, nosotros necesitamos de la macroeconomía, necesitamos de todos los tratados de libre comercio que tenemos con los distintos países. Entonces, y obviamente todas estas variables afectan directamente el dólar, las tasas, los indicadores macroeconómicos, y eso, si lo llevamos a micro, afecta hasta directamente al emprendedor que tiene una empresa pequeña, porque por ahí, y lo voy a citar, sorry lo que voy a decir, pero por ahí un ministro de Economía dijo varias veces que el dólar no le afecta al común de los chilenos porque no compramos o no usamos el dólar como moneda. O sea, sorry que lo diga, pero es una estupidez lo que se dijo, una ignorancia grande, porque en verdad hemos visto toda esta inestabilidad, ya sea por las marchas, que afectó mucho a nivel nacional, sobre todo en las ciudades más grandes, donde muchos empresarios, microempresarios, emprendedores tuvieron que cerrar sus locales. Esto llevó también a una inseguridad del país. La gente vive con miedo, o bueno, ahora ya no tanto, como que hemos visto una estabilidad dado todo este proceso que estamos viviendo, pero todo este proceso del 2019, 20, después el COVID y todo lo que ya sabemos, obviamente nos afectó en gran manera. Luego, dado el gobierno de turno que tenemos ahora con ciertas leyes, también ha afectado directamente muchas economías dentro muchas industrias dentro de nuestro país. Y todo esto lo llevo como a la inestabilidad y a la inseguridad de lo que pueda venir hacia adelante. Entonces considero que una constitución, una buena constitución, ayuda a mitigar todo este riesgo o la imagen país que tenemos hoy en día. Tenemos una constitución del 80 con las reformas que todos hemos hablado, pero en términos generales la gente habla de la constitución del 80, que no encuentro que sea mala, porque nos da una estabilidad igual en cierto modo, pero sí ciertos puntos están obsoletos. Luego, con todo este proceso de el nuevo texto que estuvimos viendo, que es muy malo, deja mucho que desear, que nos llevó a toda esta inestabilidad y todos los indicadores y todas las tendencias que podemos ver. Entonces, ahora que estamos en este proceso donde logramos acuerdos entre los partidos políticos, donde logramos bases para no desestabilizar a nuestro país, considero que debemos tomarlo, en el sentido de que hay una buena base. Puede haber diferencia, obviamente, pero si vemos el balance, obviamente que es positivo. Y ahí puedo empezar a hablar por la línea del mundo, por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer. Claro, En se la consagra nueva constitución, una igualdad salarial. sí, hay muchos puntos, pero la constitución actual, por esa línea, no habla nada. O sea, por ejemplo, si hubo un grupo de personas que aprobó el primer texto y ahora están sacando argumentos que no tienen mucho argumento en verdad, sino que hablar de la coma o que falta algo muy pequeño, tampoco es lógico que vengan a rechazar este texto que está con estas bases, que está con puntos importantes que ayudan a construir. Y desde todo punto de vista, o sea, no tan solo en esta línea. Entonces, yo considero que es bueno, no tan solo para la economía, sino que para todo lo que estamos hablando en este panel, de poder tener una nueva constitución para poder seguir construyendo. Después se puede seguir reformando, pero si rechazamos esta nueva constitución o este nuevo texto, ¿en qué vamos a quedar? ¿Va a volver esta inestabilidad? ¿Vamos a llegar a otro estallido social? ¿Va a haber descontento? Yo considero que estamos por el buen camino en el sentido de que hay acuerdos entre todos los partidos, independiente de que hay diferencias. O sea, es bueno, o sea, es un buen tiempo para que vayamos por una nueva constitución. Súper. Gracias, Silvana. Me parece muy buena tu respuesta. En mi opinión personal, creo que esta propuesta constitucional efectivamente avanza en un reconocimiento, ¿cierto?, mucho mayor a las mujeres en ciertos aspectos que son dejados completamente de lado en la actual constitución. O sea,
Y eso es uno justamente de los argumentos de la izquierda. O sea, se dice que hoy día no hay un avance muy efectivo, digamos, en los derechos de las mujeres, cuando incluso no solo se propende, digamos, a una cierta equidad, digamos, a no discriminación arbitraria entre el hombre y la mujer, y llevándolo un poco hacia la igualdad salarial, también hay, por ejemplo, en participación política. Igualmente hay un acceso, digamos, equitativo, digamos, entre hombres y mujeres también a la participación política. Entonces esas cosas, esas señales, digamos, nos pueden dar luces, digamos, de que hay un cierto carácter también, o un esfuerzo al menos, de darle cierto reconocimiento, participación y visibilidad a las mujeres. Ahora, yendo ya y terminando un poco mi presentación, quiero hablar un poco con Diego, aprovechando que lo tenemos acá, y tocar y hilar un poquito más fino respecto a lo que es esta propuesta constitucional. Hay dos temas que son particularmente, han generado bastante discusión, y yo quisiera un poco conversarlos contigo. Respecto, mi primera pregunta es saber si es que este cambio de redacción que existe respecto al qué, porque hoy día, ¿cierto? En la actual constitucional, la ley protege la vida del que está por nacer, y eso cambia, ¿cierto?, en la redacción de la actual propuesta constitucional, y cambia el qué por un quién, ¿ya? ¿Cuál es mi pregunta? Si este cambio de redacción eventualmente generaría algún tipo de perjuicio a la ley de tres causales. Eso es lo primero. Y lo segundo es respecto a la objeción de conciencia institucional. Si tú crees que esta propuesta constitucional, ya que estamos desmintiendo un poco los fake news que tocó Tomás, Fernando Tara y la Silvana, si es que la objeción de conciencia institucional se vería, digamos, propiciada por esta propuesta constitucional, que es una de las cosas que enarbola, digamos, la izquierda. Nos dice, no, si hay efectivamente un reconocimiento de la libertad de culto, de religión y de conciencia, y eventualmente ese reconocimiento también significaría que irían, digamos, a favorecer a ciertas instituciones, particularmente más confesionales, privadas, digamos, que tienen un proyecto que puede ser muy distinto al del Estado. Entonces, quisiera abordar estos dos puntos contigo y saber tu opinión, o si te generan algún tipo de ruido, si efectivamente aceptas esa crítica, que también puede ser, o no la aceptas y por qué razón no la aceptas. En fin, ahí te dejo un poco para que tú puedas explicar. Gracias, Fernando. Antes, digamos, de proceder a argumentar, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Silvana. Me parece fundamental el análisis que ella hace, no solo con el tema de la paridad, sino con el tema macroeconómico. Bien, retomando tus preguntas, Fernando, yo creo que hay que distinguir ciertas cosas y desmitificar otras pocas. Dentro de ello, el tema del marco de la vida que está por nacer, ¿no? Y todo lo y todo lo que señala el actual proyecto constitucional, yo creo que no hay que ser tonto ni ser ciego en ese sentido. Hay que apuntar directamente a lo que la norma señala y a lo que la ley expresa. Una con otra son totalmente convergentes y no es necesario caer en este tipo de exageraciones ni redundancias, ¿no?, que apuntan a que prácticamente se le quita el derecho hasta al padre y la madre por el tema del feto o bebé que está por nacer. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que dañan y perjudican a todas luces la razón misma del actual proyecto. Desde ese mismo sentido, y lo que señala el texto textualmente, como decía Fernando, es importante distinguir de que la ley, si bien garantiza la vida del que está por nacer, perdón, los derechos del que está por nacer, quiero decir, es importante clarificar de que esto no conlleva directamente a perjudicar la ley actual con las tres causales digamos, para el aborto. Y en sí mismo la objeción de conciencia que se refiere Fernando, es importante aclarar de que institucional tampoco se ve perjudicada ni viceversa una a la otra. Yo creo que a todas luces es importante dejar en claro y señalarle a nuestros oyentes y a toda la población, sobre todo en mi caso la población más joven, de que no hay que ser iluso en creer, digamos, todo este tipo de noticias falsas y digamos, que son masivas en este caso y que se encargan de difundir por redes sociales y todo lo demás, sino que uno mismo darse cuenta de lo que señala el texto.
esta misma Constitución genera las bases y garantías para lo que va a ser, digamos, el futuro de Chile y todos los proyectos aledaños a la misma, pero no en sí misma quiere decir que esté escrita en piedra, tampoco vamos a caer en ese tipo de tipificaciones. Y yo creo que apuntando a la realidad que hoy en día Chile vive, es importante dejar en claro ese tipo de cosas. Súper, me parece buena tu argumentación, Diego. Y aquí quería apuntar un poco a algo, si te parece como inocua, digamos, este cambio de reacción, que parece más ser un gustito, digamos, de republicano, pero tengo la impresión, a partir de la interpretación de tu discurso y los argumentos que has dicho, es que efectivamente este cambio de reacción no va a generar, digamos, una trascendencia mayor. Y respecto a la objeción de conciencia, que si bien fue parte primero del primer bosquejo, digamos, de la propuesta constitucional, ahora no existe un reconocimiento, digamos, de esa objeción de conciencia institucional, sino que más bien fue dejado afuera, fue sacado del texto precisamente por el ruido que hizo, y hoy día fue entregado un poco a la ley, digamos, el poder, digamos, articular de forma un poco más detallada esta libertad. Cristian, muchas gracias, Diego, por tu respuesta. Te lo dejo, Cristian, para que tú puedas seguir con nuestro amigo Fernando, que está muy interesado en hablar de los narcos. Ahí está, no sé qué tiene con los narcos, Fernando. Puede ser déjame rematar un poco con el tema, por favor. Ahí, cortito, nada más, quiero saber si realmente se puede declarar, puede ser inconstitucional el aborto en 3 causales con esta nueva constitución. No. Muy buena la respuesta. Listo, pasamos a la siguiente. Yo creo que, mira, si me dan la oportunidad de gastar más de 2 letras en decirles que no, pero con un no tajante, y que desafío y emplazo a cualquier colega que se me pare adelante con honestidad y me explique cómo, yo los voy a invitar a leer el texto. Ya, váyanse todos ahí si tienen la propuesta del artículo 16, número 1, donde están contemplados los derechos constitucionales en esta propuesta, que solían estar en el 19, y de la Constitución vigente, y se reconoce el derecho a la vida de quien está por nacer. Ya con eso partimos con una, no sé, con la población corriendo en círculos porque, ay, no, es que ahora que dice quién, es porque es más importante el feto de lo que era antes. Primero, la protección del nasciturus, que es una palabra muy rara. ¿Qué significa nasciturus? Las palabras, en latín existían palabras que estaban en futuro. Nosotros no tenemos palabras en futuro, tenemos que decir palabras con el va a ser. Entonces, nasciturus tiene la declinación final en el latín de que está por nacer, el que nacerá. El que nacerá tiene derechos suspensos, o sea, están suspendidos hasta que nazca. Y el aborto en 3 causales, ¿ustedes se saben las 3 causales ustedes en sus casas? Yo se las voy a contar. Primero, la primera causal es que peligre la vida de la madre, o sea que tengamos una colisión entre la vida del que está por nacer y la vida de la madre. La primera parte del artículo 16, y no por nada es el primer derecho constitucional, es el derecho a la vida. Por lo tanto, en una colisión eventual entre la vida de la madre y la vida del nasciturus, se preferirá a la madre por ley. ¿Por cuál? Por la del aborto de 3 causales. Por lo tanto, por el artículo 16, número 1, queda la primera causal, check. Causal número 2, que la mujer haya sido violada y esta persona que está por nacer sea producto de esa violación. El mismo artículo 16, en el mismo numeral, pero un poquito más abajito, dice que nadie puede ser... Lo tenemos ahí, ¿o no? Está en pantalla. Fantástico, para que la gente ahí lo vaya viendo. Dice que tenemos el derecho, aparte de la vida, a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Yo no sé si ustedes también convergen con mi opinión de que sería un trato degradante hacia la mujer tener que obligarla por ley a funcionar como madre hasta que ella o su hijo muera, porque así funciona la paternidad para los que somos padres, por el resto de su vida de la persona que la violó. Por lo tanto, eso quería encuadrado a mi juicio y me ofrezco para representar gratis a cualquier mujer que quiera que tenga problemas con eso, en que sería un trato vejatorio que la obligara al Estado a ser madre de una criatura que fue producto de una violación. Vamos a la causal número 3. La ley protege la vida de quien está por nacer. Y la tercera causal, ¿qué nos dice, damas y caballeros, ustedes en sus casas? Que la tercera causal es que la guaguita no vaya nunca a nacer. O sea, que el embrión o el feto presente una patología tal que haga imposible que nazca vivo.
Por lo tanto, ya no habría vida del que está por nacer. Por lo tanto, la tercera causal también quedaría check con la constitución propuesta. Y por último, si algún aventurado tuviera algún colega aventurado o aventurade, tuviera unas ganitas de llevar al Tribunal Constitucional, al nuevo, al que tendríamos si es que se aprueba esta propuesta, el aborto de tres causales, primero le van a pegar un portazo con lo que yo les acabo de explicar, que no hay que ser abogado para entenderlo, y también vamos a tener que, tal como dijo mi colega Tomás, vamos a tener un Tribunal Constitucional que no va a estar constituido como tercera cámara política, sino que va a ser un tribunal técnico y en toda norma. Por lo tanto, es mucho más fácil. Y aquí viene quizás tómenlo como una campaña del terror, tómenlo como quieran, pero es mucho más fácil acabar con el aborto en tres causales bajo esta constitución que bajo la propuesta. Perfecto. ¿Cuál es el tema? Tú querías tratar un tema. Estás ahí que te hierve la sangre con el tema de los narcotraficantes y que esta ley... Es que esa es otra fake news y te juro que, mira, han estado repartiendo volantes incluso. Pero Fernando, ¿qué es lo que dice literalmente la fake news? A ver. Dice que bajo esta propuesta de constitucionalidad sería inconstitucional, vamos a seguir aquí con el trabalenguas, perseguir a los narcotraficantes porque se haría inconstitucional la ley 20.000, que es la ley antidroga. Vamos a ser súper aquí prosaicos en la forma de explicar, porque espero que esto no sea una clase de derecho constitucional, sino va a estar todos bostezando en sus casas. ¿Por qué? Porque en una parte de la nueva propuesta dice que los delitos se deben poner en la ley de manera íntegra. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, en todas las constituciones del mundo, en todas las de las democracias modernas y sanas, se establece una cosa que me van a disculpar el latinajo, pero lo explico al tiro: nulla pena sine lege. O sea que ninguna persona puede ser condenado sin que la ley que contiene la pena y que contiene su acto delictual esté previamente descrita por la ley. O sea, si yo soy el primero en cometer un delito, soy el pionero, el hipster de un delito, lo más probable es que el derecho penal no me va a poder perseguir porque ese delito tiene que estar descrito antes de que yo cometa la conducta, ¿ya? Por lo tanto, en esta propuesta constitucional, como se pide que esté, y ojo, se pedía también exactamente así, creo que era el 112, 122 por ahí, de la propuesta anterior, pero como ya les contábamos, ni siquiera pudimos fijarnos en ese tipo de cosas. Entonces, algunos creativos y aventurados colegas, profesores distinguidos, abogados de la plaza de la Universidad Adolfo Ibáñez, quisieron pretender el postulado de que, como la ley pedía algo básico, que es el principio de tipicidad, que así se llama para los más ciúticos, que tiene que estar descrito el tipo, como la Constitución pedía que estuvieran descritos los tipos penales, ellos decían, entonces la ley 20.000 no va a poder ser constitucional. Ustedes me preguntarán por qué. Porque las drogas se inventan todos los días. Por lo tanto, la ley 20.000, si bien trata de que se persiga el consumo de drogas y el tráfico de drogas más que nada, no puede ponerlas todas. No puede poner todas. O sea, hoy día inventamos el TUSI, mañana inventamos el Speedball, mañana inventamos el qué sé yo. Va a decir, oye, no, esta no está en la ley. Se imaginan a la abogada de los narcos diciendo, esta no está en la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley 20.000, se remite a reglamentos, o sea, normas que están un poquito más abajo. ¿Se acuerdan que está primero la Constitución, después están las leyes, después están los reglamentos, decretos, ordenanzas, etcétera, hasta que llegamos a las normas de tu condominio, hasta ahí? Entonces, van bajando en la pirámide de Kelsen, que se llama, a los que quieran investigar. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque las leyes no pueden contener todo, entonces se va a los reglamentos. Y de ahí se agarraron estos señores para decir que como tenía que ser por ley, el reglamento no vale. Y ahí yo les diría, a los distinguidos profesores, con toda la humildad que me pueda caber, que están equivocados. Y bueno, ya salieron otros profesores a coincidir con lo que yo estoy planteando ahora, por favor, para no pecar de poca humildad. Cuando la ley pide, cuando la Constitución pide que se respete el principio de tipicidad, o sea, de que se diga qué es lo malo que hice, hay tipos de elementos que están dentro de la descripción. Por ejemplo, el que mate a otro. Hay una persona que mata a otro. El que consuma tal droga. Bueno, está la persona, o el que trafique tal droga. Y como dicen que la ley tiene que tenerlo todo y la ley no lo tiene todo, dicen que sería inconstitucional. Pero
el principio de tipicidad para toda la doctrina, y la doctrina es contesta en este tema, se completa, perdón, tiene que ser íntegro, pero no completo. Por lo tanto, esa y muchas otras leyes, también en justicia militar, en un montón de otras leyes, la ley dice clarito que va a ser determinable. ¿Por qué? Porque la ley está completa diciendo las personas no podrán traficar con las sustancias que salgan en el reglamento, y por lo tanto, pero ¿cómo? Sí, tenemos la ley llena de cosas que no están determinadas, pero sí son determinables. Si yo te digo que te voy a pagar 20 UF, ¿cuánto de plata es eso? Bueno, depende de cuándo tomemos la UF. Pero la obligación está perfecta. ¿Tú me recibirías un pagaré por 20 UF? Yo creo que sí. Y no se te ocurriría decirme, es que yo no sé cuánto voy a hacer. Bueno, las que se calculan el día que te pague, hombre. Entonces aquí, por eso es una interpretación un poco bizantina y un poco leguleya, decir, es que no está completa la conducta. Sí está completa. Está completa diciendo que vamos a buscar en el reglamento cuál droga tú estás traficando y te vamos a perseguir. Por lo tanto, no se engañen. Pregúntenle a su abogado más cercano qué significa el principio de tipicidad, qué significan las leyes penales en blanco, que tenemos lleno de leyes penales en blanco porque el Código Penal no puede decir todo, y la ley penal en blanco propia, que así se llama, se remite para completar los aspectos objetivos del tipo, aquí estoy súper cítico para si cualquiera me quiere citar después, en leyes de menor jerarquía. Por lo tanto, es una fake news, pero de quilla a perilla. No hay problema, no es una constitución para los narcos. ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Personalmente me quedo súper claro. No tengo nada que agregar. Claro, como siempre, Fernando. Sí. Queridos, mira, les voy a exponer algo, les voy a presentar. A ver, sí. Les voy a compartir. No lo tengo acá. Bueno, mira, a ver, me pareció llevamos más de una hora esta conversación. Para mí ha sido muy amena. Está buena la conversación. Se ha pasado muy rápido. Abran sus micrófonos nada más. Quedaron temas. Silvia nos quedó sobre la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Que es temazo y que para mí es un gran tema. Oye, es importante, por favor, ¿se le puede dejar a Silvia hacernos una pincelada por lo menos? Perdón, Silvana. Yo pienso que sí. Sí, porque hay datos súper relevantes. Dame el artículo, y te lo pongo en pantalla, que no me acuerdo bien el artículo. Sí, pero por ejemplo, ahí con respecto a ese punto, igual es súper corto, pero súper importante, sobre todo para las personas que van por el lado feminista, que son feministas, pero no radical. Y yo le hablo a mis amigas, a mis compañeras, como a mi círculo, y por favor lo recalco para las personas que están como dudosas a poder votar a favor o votar en contra de este nuevo texto, es que la Constitución actual, que tiene como más de 140 artículos, nombra solamente una vez la palabra mujer, donde dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y de hecho, creo que en el texto original no estaba, y después hubo una reforma, no me acuerdo de qué presidente, pero hubo una reforma donde incorporaron la palabra mujer. Y eso es todo lo que hay en el actual texto. En cambio, si bien hay hartas fake news con respecto a que el equipo que armó este nuevo texto no está ni ahí con las mujeres, que lo hay. Yo sé que esa frase es tiene mucha ignorancia, en verdad, porque sí hay un trabajo detrás y hay por lo menos 4 artículos que nombran y que explican lo que se quiere buscar con el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero antes de nombrar lo que dice el nuevo texto, yo considero que igual la evolución y el trabajo, desarrollo que ha tenido la mujer desde las últimas décadas, se ha desarrollado teniendo una constitución donde nombra a la mujer una vez. Entonces, esto va más allá de una constitución o no, que lo tenga o no, sino que va por el tema del desarrollo económico, que va fomentando un camino hacia la educación, hacia las oportunidades, hacia las tendencias sociales, culturales, etcétera,
donde hemos visto la evolución de la mujer. O sea, obviamente la mujer de los años 80, de los años 90, no es la misma mujer de los años 2000, no es la misma mujer de hace 10 años atrás. De hecho, yo me comparo con generaciones un poquito más abajo que la mía y ya hay hartas diferencias en términos de cultura. Pero necesitamos una base para seguir construyendo este trabajo y este desarrollo y esta igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Y obviamente con la constitución que tenemos ahora no tiene ninguna base porque la nombra solamente una vez. Y si vamos a leer un poco ahí el texto que tiene Cristian, voy a leer textual. La ley asegura el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado tiene que garantizar el ejercicio de la participación política de las mujeres, pero también voy a ir un poco más allá, o sea, en el mundo privado, yo vengo del mundo privado, también he visto la evolución y cómo hemos tenido más oportunidades las mujeres. De hecho, en la empresa donde yo he trabajado, he visto que han nacido indicadores que tienen que ver con la paridad, pero enfocada en el talento de las mujeres. Por ejemplo, la cantidad, el porcentaje de mujeres que lideran cargos como más gerenciales. Y van trabajando eso y van formando nuevos talentos para que también haya una paridad. No sé si 50-50 como es en el mundo más público, pero sí se ve una evolución que, no sé, décadas antes podría ser un 3, un 5, un 10, y ahora vemos empresas, de esto lo podemos googlear y hay empresas que lo tienen, que el 50%, el 40%, el 30%, y eso es más representativo, donde se le da el espacio a los nuevos talentos femeninos. Siguiendo con lo que dice el nuevo texto, se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley puede exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos, así como la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres. La ley deberá contemplar mecanismos para asegurar una participación equilibrada entre mujeres y hombres en la integración de los órganos colegiados de los partidos políticos. Y ahí estarían como los 5 como artículos que están potenciando el desarrollo y la participación de las mujeres, tanto en el mundo privado como público. O sea, se está hablando. Por ende, si votamos en contra de este nuevo texto, quiere decir que nos vamos a quedar con la frase donde dice que solamente ante la ley el hombre y la mujer tienen una igualdad, o sea, que la nombra solamente una vez. Súper. Oye, Quería... gracias, Silvana. Yo hacer un comentario bien cortito. Y es que a todas luces avanzar en este tipo de reconocimiento hacia la mujer, que básicamente van 2 líneas. Primero política y otra es laboral, ¿cierto? Pero avanzar en ese reconocimiento, en esa visibilidad a las mujeres en general, no solo es mejor de lo que tenemos hoy, sino que también ese avance siempre se va a quedar corto ante la posibilidad de que la izquierda, por ejemplo, quiera una participación política mayor de la mujer, pero eso va a significar, por ejemplo, tocar la urna. Estoy hablando de la paridad de salida. Exacto. Y esa fue una de las cosas que la izquierda siempre trató de promover, lo puso también en el texto anterior. Entonces, evidentemente... Nada más machista que la paridad de salida. Ante ese escenario, que es básicamente erosionar el cimiento de la democracia representativa, porque básicamente tú estás colocando la mano en la urna, evidentemente cualquier aspiración que signifique un mayor avance de la mujer va a quedar corto ante esa posibilidad. Y por eso la izquierda... Pero es que no es un avance de la mujer, Fernando. ¿Ah? No es un avance de la mujer la paridad de salida. Yo no sé quién te inventó eso. La paridad de salida es un unicornio que de hecho es machista. Pero exacto, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, pero ellos lo ven así. Ellos creen que solamente es posible generar
un reconocimiento a la mujer siempre y cuando la participación política efectiva tenga que ver con tocar la urna. Ellos no conciben, no se quedan de acuerdo con la mera participación de la mujer en la paridad de entrada. Claro. O digamos que en el voto queda, digamos, no sé, en cebra o cosas así. Esas cuestiones son para ellos, digamos, nada. Entonces, estamos, digamos, en estos escenarios diametrales, bien maximalistas, donde tú tienes una paridad de salida que te erosiona el cimiento de la democracia, y eso es lo que propende la izquierda. Y por otro lado, hay una participación efectiva de entrada para las mujeres sin que ello signifique algo paternalista respecto a ellas. Correcto. Es decir, el mayor reconocimiento que se le hace a su autonomía y también a sus talentos. Así es. A los dos, Yo te iba a Fernando. pedir, Cristian, que por favor me dejes instalar, porque no lo puedo dejar pasar, cuán machista es la paridad de salida, para que ustedes lo desmitifiquen, porque esto va a ser simple. Ay, pero mira, Fernando, sí, es que aquí Diego, por un tema generacional, para mí es súper importante su opinión en este sentido. Diego, que tú te moviste, asentiste con la cabeza. ¿Qué te parece a ti la paridad de salida? En corto. Me parece una desfachatez tremenda y yo creo que alude a un machismo de parte de nuestras autoridades, pero atroz. Ok, estamos de acuerdo. Mire, hay temas, no quiero que nos alarguemos tampoco, ok. Así que, chicos, vamos a seguir. Quedaron temas pendientes. Para mí estuvo muy interesante. Yo insisto, esta conversación llevamos más de una hora y la verdad que se me echó corto. Ya les agradezco a cada uno de ustedes sus intervenciones. Todas muy valiosas. Esto se ha hecho, para mí ha sido muy entretenido además. Así que hay temas, queridos. Espero que estén dispuestos para una próxima conversación y para este mismo panel. ¿Ok? Así que un abrazo, me despido. Que tengan buena mañana, buena tarde, buenas noches, todo. Adiós. Sí, cuídense. Chao, Cristian, Fernando, Silvana, chao, Dieguito. Oye, gracias por la invitación. De todas maneras, chao, abrazo Cristian, a todos. gracias por este espacio. Adiós. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao.